¿Te agotas más rápido que los demás y te llaman exagerado? No eres débil. Tu cerebro procesa 10 veces más información por segundo. Descubre la ciencia de la carga cognitiva y cómo convertir tu sensibilidad en tu mayor superpoder. Imagina que estás en un centro comercial. Para la mayoría de las personas es solo un lugar donde comprar, pero para ti es un asalto a los sentidos. Escuchas el zumbido de las luces fluorescentes que otros ignoran. Notas el perfume demasiado fuerte de alguien que pasó hace 3 minutos. Sientes la tensión emocional de la pareja que discute en voz baja en la mesa de al lado. Y sobre todo, sientes un agotamiento que te cala hasta los huesos, aunque solo lleves allí media hora. Llegas a casa, cierras la puerta y lo único que quieres es oscuridad y silencio. Te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué mis amigos pueden salir de fiesta y luego trabajar mientras que yo necesito 2 días para recuperarme de una cena? Si te has sentido así, es probable que te hayan dicho que eres demasiado sensible, exagerado o que te tomas todo muy a pecho. Pero hoy vamos a cambiar esa narrativa. Ese cansancio no es falta de carácter, es carga cognitiva. Es el resultado de tener un sistema nervioso que no tiene filtros. En este vídeo vamos a explorar la neurobiología de la persona altamente sensible. Vamos a entender por qué tu cerebro procesa la información a un nivel mucho más profundo que el promedio y cómo puedes dejar de sobrevivir al mundo para empezar a vivir en él con tus propias reglas. Prepárate, porque hoy vas a descubrir que tu sensibilidad no es una carga, sino una maquinaria de alta precisión que simplemente necesita un manual de instrucciones diferente. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Imagina que el sistema nervioso de una persona promedio es una cámara de fotos estándar. Captura la imagen, tiene buena resolución y cumple su función. Ahora imagina que tu sistema nervioso es una cámara profesional de última generación con ultra alta definición. Captas cada matiz de luz, cada sombra, cada textura que los demás pasan por alto. ¿Es mejor la cámara profesional? Sí, los detalles son asombrosos, pero ¿qué pasa con el archivo resultante? Es un archivo pesado, ocupa muchísima memoria, tarda más en procesarse, requiere más batería. Eso es ser una persona altamente sensible. El término científico es sensibilidad de procesamiento sensorial. No es una enfermedad, no es un trastorno y no es algo que se cura. Es un rasgo de la personalidad presente en casi el 20% de la población y en más de 100 especies animales. Evolutivamente, los PAS somos los vigías de la tribu. Somos los que notamos que el clima está cambiando o que hay una tensión sutil en el grupo antes de que estalle un conflicto. La revelación aquí es que tu agotamiento no viene de lo que haces, sino de lo que procesas. No estás cansado por trabajar 8 horas, estás cansado por procesar 80 horas de estímulos en ese mismo tiempo. Para entender por qué sucede esto, debemos mirar qué está pasando realmente en tu cerebro. Investigaciones mediante resonancia magnética funcional han demostrado que los cerebros de las personas PAS funcionan de manera distinta en 3 áreas clave. Primero, la hiperactividad de las neuronas espejo. Tú no solo entiendes cómo se siente el otro, tú lo sientes. Tus neuronas espejo, encargadas de la empatía, están en modo turbo. Por eso, cuando alguien a tu alrededor está estresado, tú te estresas automáticamente. Tu cerebro no distingue bien entre la emoción ajena y la propia, lo que genera una carga emocional masiva que consume energía mental a una velocidad de vértigo. Segundo, el procesamiento en la ínsula. Esta zona integra información sensorial y emociones. En los PAS, la ínsula es extremadamente activa. Esto significa que cada estímulo, ya sea un ruido o un comentario sarcástico, se procesa con una profundidad inusual. Es como si tu procesador central estuviera siempre al 100% de su capacidad. Y tercero, el umbral de sobreestimulación. Aquí entra el concepto de saturación. Debido a que procesas tanto, tu cubeta de energía mental se llena mucho más rápido que la de los demás. Una vez que se desborda, entras en un estado de estrés agudo donde ya no puedes pensar con claridad y simplemente te apagas. Eso es lo que llamamos resaca sensorial. Si tu cerebro es una máquina de alta precisión, necesitas un mantenimiento de alta precisión. Aquí tienes herramientas para gestionar tu energía.
La primera es la dieta sensorial. Igual que cuidas lo que comes, debes cuidar lo que tus sentidos consumen. Identifica tus gastos hormigas sensoriales, como las notificaciones del móvil o la luz blanca de tu oficina. Reduce el ruido innecesario y dale a tu cerebro períodos de ayuno sensorial de 10 minutos cada pocas horas. La segunda herramienta es la protección de fronteras emocionales. Como tus neuronas espejo son tan activas, necesitas aprender a diferenciar. Cuando sientas una emoción fuerte al estar con alguien, pregúntate, ¿esto es mío o es de ellos? Visualiza una burbuja de cristal a tu alrededor. Puedes ver lo que pasa afuera, pero no tiene que tocar tu piel. Y la tercera es el día de descompresión obligatorio. Para un PAS, el descanso no es un lujo, es una prescripción médica. Necesitas tiempo no programado, sin estímulos ni metas. Si has tenido un evento social el sábado, el domingo debe ser sagrado para la recuperación. Aprende a decir no sin culpa, entendiendo que ese no a los demás es un sí a tu salud mental. Es importante hacer una distinción clara, porque a veces la alta sensibilidad se confunde con la ansiedad generalizada o el TDAH. En la ansiedad, el foco está en el miedo al futuro, mientras que en la paz, el foco está en la intensidad del presente. Respecto al TDAH, hay una diferencia clave. Mientras que una persona con TDAH puede tener dificultades para filtrar estímulos, porque su atención salta de uno a otro, la persona paz filtra menos, porque absorbe todos los estímulos a la vez de forma consciente y profunda. También existe la alta sensibilidad en buscadores de sensaciones. Son personas que necesitan novedad y adrenalina, pero que se agotan rápido al conseguirlas. Es como un motor de Ferrari con un depósito de combustible de una moto pequeña. Si este es tu caso, tu reto es buscar la aventura, pero saber cuándo retirarte antes de colapsar. En todos estos escenarios, especialmente si has vivido traumas, la ayuda de un terapeuta especializado es un acto de amor propio necesario. No intentes arreglar un sistema complejo solo con un manual básico. Quiero decirte algo que quizás no escuches a menudo. Gracias por ser así. El mundo suele ser ruidoso y a veces insensible. Las personas PAS son las que traen la empatía, el arte y la profundidad a la sociedad. Si tú no sintieras tanto, el mundo sería un lugar mucho más frío. Sé compasivo contigo mismo cuando necesites retirarte. No te castigues por no poder seguir el ritmo de una sociedad diseñada para ignorar estímulos. Tu cerebro está haciendo un trabajo hercúleo cada segundo. Validar tu cansancio es el primer paso para sanar la vergüenza de ser diferente. No eres una persona difícil, eres una persona con necesidades específicas y tienes todo el derecho del mundo a construir una vida que se adapte a tu sistema nervioso, y no al revés. La autocompasión es el antídoto más poderoso. Cuando te tratas con amabilidad, le envías la señal química más clara a tu cerebro de que el peligro ha pasado. La paz no es la ausencia de pensamientos, es la seguridad de saber que puedes estar con ellos sin que te dominen. En resumen, hoy hemos comprendido que tu agotamiento es carga cognitiva, un proceso biológico real provocado por un procesamiento más profundo en la ínsula y las neuronas espejo. Gestionar tu dieta sensorial y tus fronteras emocionales es vital para tu bienestar. Tu sensibilidad es una brújula, no una cadena. Cuando aprendes a manejar la carga, te das cuenta de que puedes ver matices en la vida que otros ni siquiera imaginan. Si este vídeo te ha ayudado a entenderte mejor, por favor, compártelo. Hay miles de personas sintiéndose solas que necesitan escuchar que están bien. Cuéntame en los comentarios cuál es ese estímulo que más te agota y qué herramienta vas a aplicar desde hoy. Gracias por confiar en tu sensibilidad. El mundo te necesita despierto, pero también te necesita descansado. Nos vemos en el próximo vídeo.